Muy buenas noches, amables amigos. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, transmitiendo en vivo y en directo desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Hoy en esta noche tenemos las 8 de la noche, 9 minutos, y vamos a tener un estudio bíblico de un tema muy importante, un tema que llama de Cristología, sobre el estudio de Jesucristo en relación a algo que lo identifica y que lo hace diferente de cualquier otro personaje, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en relación a Dios Padre, que es que Él es el unigénito de Dios. Vamos a explicar eso, como siempre, basándonos en la palabra de Dios, 5 pasajes bíblicos que he seleccionado para la noche de hoy, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, una relación, lo que se llama un paralelismo bíblico, para destacar la razón de ser de Jesucristo el único Hijo engendrado directamente de Dios Padre. Y este estudio es muy importante si quieren compartirlo también en sus muros, en las redes sociales, porque también es una respuesta desde la teología de la Biblia a dos de las grandes, podríamos decir, las grandes herejías que dicen, por un lado, los testigos de Jehová, que todos los conocemos, que no son considerados como una congregación cristiana porque ellos niegan toda la divinidad de Jesucristo. Para ellos Jesucristo es un ser inferior, una criatura espiritual o un simple ángel o un Dios en minúscula. Entonces con las bases bíblicas que vamos a dar hoy vamos a darle respuesta. Igualmente también lo que dicen los unicitarios o la iglesia pentecostal unicitaria, donde también piensan también de manera errónea que Jesucristo es el mismo Padre encarnado. Eso, ninguna de las dos cosas hay un sustento bíblico, sino más bien vamos a demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es engendrado por el Padre, pero que también tiene la misma naturaleza, la misma esencia o la misma sustancia del Padre. Y eso es la base de la fe del cristianismo, que nos debe unir a todos los cristianos, católicos, ortodoxos, evangélicos o de cualquier otra congregación, sobre todo las iglesias tradicionales, las que nacen de la Reforma Protestante, como siempre lo he dicho, la iglesia luterana, la iglesia episcopaliana, la iglesia calvinista, la iglesia anglicana, la iglesia metodista, la iglesia bautista o la iglesia congregacionista, todas estas iglesias que tienen sus orígenes en el siglo XVI al lado de la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Todos creemos que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y que tiene una naturaleza divina y también tiene una naturaleza humana. En la noche de hoy vamos a hacer solamente relación a Jesucristo como engendrado y también como el unigénito. Voy a utilizar en esta ocasión, siempre utilizo Biblias en físico. Esta es una Biblia católica, es nuestra Biblia de edición San Pablo de la Misión Continental. Es una Biblia católica. Vamos entonces a mirar 5 citas bíblicas. Si las personas quieren también hacer el estudio, ir analizando la primera de ellas, del Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, en el capítulo 2, versos del 1 al 7. Entonces vamos al libro de los Salmos, atribuido al rey David, en el capítulo 2, verso del 1 al 7, escrito hacia el año 1000 antes de la era cristiana. O sea que es una cita bíblica donde vamos a tener, hacer connotación, vamos a hacer referencia a la preexistencia de Jesús ya, por así decirlo, ya presagiada o ya en la revelación divina en los textos que se llaman veterotestamentarios. Entonces, primera cita bíblica, en esta noche vamos a ver 5 citas bíblicas. Vamos entonces al libro de los Salmos en el capítulo 2, verso del 1 al 7, uno de los llamados libros sapienciales o poéticos, muy importantes tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Entonces, dice así
la palabra de Dios. Vamos a buscar en esta Biblia de la Misión Continental. Dice, el drama del ungido del Señor. Dice, porque se amotinarán las naciones y los pueblos hacen proyectos vanos. Se levantarán los reyes de la tierra, dice, los príncipes conspirarán contra el Señor, al Adonai, que ya sabemos que el apelativo de Señor en el Antiguo Testamento era en relación a Dios Padre, y dice, muy importante en el verso 2, van a conspirar contra el Señor y su Mesías. O sea, ya el Mesías, que sabemos que es Jesucristo, que quiere decir el ungido, el sagrado, el que es consagrado, es uno de los títulos honoríficos y títulos también proféticos que se le da a la persona de Jesucristo. El término ungido en hebreo es lo mismo que Cristo en griego. Y aquí nos dice ya que había una relación directa desde antes del nacimiento de Jesucristo sobre el Señor, o sea, sobre Dios Padre y el Mesías. Rompamos sus cadenas, sacudamos con yugo. El que mora en el cielo se sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla enfurecido y con su ira los llena de terror, ya tengo yo a mi rey entronizado sobre Sión, mi monte santo. Proclamaré el decreto. Vamos a ver cuál es el decreto que proclama Dios Padre o el Señor. Aquí en el verso 7 dice, proclamaré el decreto que el Señor ha pronunciado. ¿Cuál es ese decreto? Dice, tú eres mi hijo. Nótese bien que ya ese Mesías que está aquí presagiado es también hijo del Señor, su único hijo. Tú eres mi hijo. Yo mismo te he engendrado hoy. Entonces, qué importante lo que vemos tanto en el verso 2, donde dice hay una relación directa con el Señor y con el Mesías, y nos especifica que ese Señor en relación al Mesías es su hijo. Es Mesías y al mismo tiempo es hijo, y no solamente es un hijo como podría ser el título, un hijo como podrían ser cualquiera de la nación de Israel, cualquier persona de la nación de Israel, sino que este Mesías es engendrado directamente de Dios Padre, como lo dice en el verso 7, tú eres mi hijo, yo mismo te he engendrado hoy. El término engendrado aparece también en varios pasajes del Antiguo Testamento, como también en Hechos 13:33 y en Hebreos en el capítulo 1, verso 5 y en Hebreos 5:5. Y el término engendrar en griego koiné, es genemas, que viene del término género, porque podríamos decir directamente que Jesucristo es geneteis tu teus, o sea que ha sido engendrado directamente de Dios. Esa es una característica, una cualidad que nos dice la palabra de Dios, que viene exclusivamente con Jesucristo. O sea, el término genememos es engendrado, o sea que sale directamente de ¿quién? De Dios Padre. Y ya sí había sido presagiado, como lo vimos en este primer cita bíblica del libro de los Salmos, en el capítulo 2, sobre todo en el verso del 2 y del 7. Geneteis tu teo, que quiere decir engendrado de Dios, o también podríamos decir nacido de Dios, que es genemos tu teo. Entonces, ahí está, engendrar. Ahora, hay otra cita bíblica ya en el Nuevo Testamento, en el libro también del Evangelio, el libro de Juan, un evangelio que fue escrito precisamente para dar respuesta a una herejía de aquel entonces, del siglo I, que llamaba los ebionitas, que negaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo que es el prólogo del Evangelio de Juan, vamos solamente a mirar el verso 1 y el verso 14, donde se nos aclara las dos naturalezas de Jesucristo. Lo que siempre la Iglesia Católica ha dicho y que es la base del cristianismo primitivo, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, engendrado por el Padre desde toda la eternidad, como vimos en Proverbios, en el libro de los Salmos, lo acabamos de ver en el capítulo 2, en el verso 2 y 7, y que también es complementario a lo que encontramos en el prólogo del Evangelio de Juan. Solamente vamos a leer en el verso 1 y en el verso 14. En el verso 1 dice, y en el principio, o sea, en el principio de toda la eternidad, existía aquel que es la palabra. El término palabra
equivale a decir también el verbo o logos en griego era la definición con que se identificaba a Jesucristo. Y nos sigue diciendo, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Muy importante porque nos da la relación directa de la palabra con Dios Padre. No solamente nos dice que estaba con Dios, sino que también Él es Dios. O sea que el mismo Hijo también tiene la misma esencia, la misma sustancia, la misma divinidad del Padre desde el principio de toda la eternidad. Ahora, si avanzamos un poco más en ese prólogo del Evangelio de Juan, vemos en el verso 14 que dice, y aquel que es la palabra, o sea, Jesucristo que es la palabra, se hizo carne. El término carne en griego es sar, carne, o sea, asume nuestra humanidad. Pero dice algo muy importante, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. Ese término gloria lo vamos a explicar más adelante porque aparece repetidamente en los textos que vamos a hacer mención, el término gloria, que en griego es doxa. Y la gloria, nosotros vimos su gloria. Está hablando Juan, que fue un apóstol y discípulo y también evangelista, testigo ocular de todos los acontecimientos en la historia de la salvación con referente al Mesías hecho hombre. Y nos dice, hemos visto la gloria del unigénito venido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aunque quiero hacer referencia, después hablaremos un poco sobre el término gloria, pero nos dice una cualidad que es propia de Jesucristo y que la cual es uno de los argumentos más certeros contra la herejía arriana de los testigos de Jehová que niegan que Jesucristo es Dios, que es, y también sobre los unicitarios que dicen que Jesucristo es el Padre encarnado. Ninguna de las dos cosas son desviaciones de la doctrina de la Biblia, porque nos dice que Jesucristo es unigénito. Ese término unigénito solamente es en relación a Jesús, no más. Usted no va a encontrar que unigénito esté en relación ni con los ángeles, ni con el primer ser creado, que fue Adán, hecho a imagen y semejanza del hombre, porque acordemos que en el capítulo 2 de Génesis, y dice que en esa versión eloísta dice que la mujer sale de la costilla de Adán, pero que Adán sí fue hecho a imagen y semejanza del hombre, de Dios, y también los ángeles se les da el título de hijos de Dios, pero solamente Jesucristo es el unigénito. El término unigénito en griego es monogenes, se deriva del adjetivo genos, que puede traducir origen, raza, injerto, de manera que monogenes puede traducirse de una manera más amplia como el único engendrado, como veíamos también en Salmo 2.7, el único engendrado, el único de su clase, el único nacido o sin paralelo o sin semejanza, incomparable, dando a entender que Jesucristo es consustancial al Padre, es decir, hijo de Dios en forma única, un hijo legítimo de Dios, monogenes teos. Ese término unigénito es una que encontramos sobre todo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, en el verso 14, y también más adelante lo encontramos también en el verso, también un poquito más adelante, unos versos más adelante, en el verso 18 y en Juan 3.15, que es llamado como el mini evangelio. Entonces, que quede claro que monogenes, mono es único, y genes, género, el único de su género, el único de su especie, el único que tiene la misma naturaleza, el único que es consustancial a Dios Padre, el único que es el hijo legítimo y heredero de todas las cosas del Padre de toda la eternidad, como veíamos al principio en el prólogo en Génesis 1.1, monogenes teos, porque la salvación eterna Dios la hace a través de su único hijo. Eso en cuanto a lo que es el Evangelio de Juan, porque también podemos mirar a ver en las cartas paulinas, son muchos los textos bíblicos que podemos hablar sobre la divinidad de Jesucristo, aunque hoy quería hacer atención solamente en dos aspectos importantes: que Jesucristo es engendrado y que Jesucristo es unigénito
de Dios Padre. Vamos entonces a otro texto que es la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso del 32 al 34. En Romanos 8, del versículo del 32 al 34, una de las cartas paulinas, la primera que aparece en su orden, dice así la palabra de Dios: el que no perdonó, está hablando de Dios Padre, ni a su propio Hijo. Nótese bien que nos está hablando de la relación, que Dios Padre no perdonó ni a su propio Hijo. Ya sabemos que ese único Hijo es Jesucristo, que es engendrado directamente del Padre y que también recibe el título de unigénito, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará gratuitamente con él todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los hijos de Dios? Ahora, estos otros hijos de Dios que aparece aquí ya es en relación a una adopción que es por medio de Jesucristo. Nosotros también somos hijos de Dios como los ángeles, pero por creación, no directamente por ser engendrados por el Padre ni porque tenga la misma naturaleza del Padre. Hay que hacer esa distinción. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, porque dice, empieza en el verso 32, dice que el Padre no ni siquiera perdonó a su propio Hijo, que se entregó por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, los otros hijos, ya por adopción, podamos, dice, sigue diciendo en el verso 33, Dios el que absuelve. ¿Quién será el que condene? Cristo Jesús, el que murió, mejor dicho, el que resucitó, el que está, muy importante lo dice el apóstol Pablo, a la diestra, o sea, al lado, a la derecha de Dios, y el que intercede por nosotros. Entonces, en Romanos capítulo 8, verso del 32 al 34, nos dice que Jesucristo es el único Hijo que entrega al Padre, que ni siquiera lo perdonó por la salvación de todos nosotros, y por eso después de que resucita está a la diestra del Padre, como estaba siempre de toda la eternidad al lado del Padre con su misma gloria, y que ya por habernos traído la salvación, por sus méritos y por su dolorosa pasión en la cruz, por su sacrificio, nos sigue diciendo que Él es el que intercede por nosotros. Y esa es una doctrina que la Iglesia Católica siempre, y lo he aclarado porque estos estudios de cristología están basados principalmente en eso, en aclarar no solamente la naturaleza de Jesucristo, sino también su misión mesiánica, salvífica y su divinidad. Él es el único que intercede ante el Padre. Ante el Padre solamente es Jesucristo. Otro texto también muy diciente que encontramos, el cuarto de esta noche, es un estudio no muy largo, pero sí muy concreto, 5 citas bíblicas. Lo vamos a hacer también de la segunda carta a los Corintios. Vamos, otra referencia también del apóstol Pablo o el apóstol a los gentiles en relación a Jesucristo. Lo vamos a ver en 2 Corintios, en el capítulo 4, verso del 1 al 6. Dice el mismo Pablo: por eso, teniendo este ministerio, está hablando Pablo de un ministerio propio de él, por la misericordia de Dios no nos desanimamos. Rechazamos la desvergüenza y la hipocresía. No procedemos con astucia ni falsificamos la palabra de Dios. Vamos a ver que empieza a decir que no hay que falsificar. Él, como un verdadero ministro de Dios, no está en posición de falsificar, como dice aquí, la palabra de Dios en el verso 2, como sí habla también en otras de sus epístolas, de falsos apóstoles, falsos profetas. Y sigue diciendo, decimos siempre la verdad. O sea, Pablo siempre hablaba con la verdad bajo la inspiración del Espíritu Santo, y esta es nuestra recomendación a toda conciencia humana delante de Dios. Si todavía queda encubierto nuestro evangelio, esa palabra que él dice de verdad está en relación con el evangelio, lo que es para los que se pierden, para los incrédulos cuya inteligencia cegó el Dios de este siglo, que es el mismo demonio. O sea que Pablo está hablando de que él, como un ministro, apóstol verdadero, siempre habla con la verdad, y que también hay personas incrédulos o que pueden tergiversar también esta verdad, pero que son inspirados no por el Espíritu Santo, sino, como dice acá, que son cegados por el Dios de este siglo, que es el mismo demonio o Satanás,
Para que no brille, aquí lo más importante en el verso 4, ¿qué va a hacer el demonio? Y mire bien que es una de las estrategias del demonio. Aquí mismo lo dice, para que no brille el resplandor, o sea, la luz resplandeciente del Evangelio de la gloria de Cristo. Otra vez, lo mismo que veíamos en Juan 1.1 y en el verso 14, la gloria, el término gloria, doxa. Aquí viene la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. O sea, la gloria de Cristo es la imagen de Dios. O sea, imagen de Dios, ¿por qué? Porque ha sido engendrado, genetéis, directamente del Padre, y también porque es unigénito, como veíamos, o sea, monogenés. Y sigue diciendo en el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Ya sabemos que Jesucristo, ¿por qué? Porque es la imagen y la gloria de Dios. El Señor no solamente le da el título que es Jesús Cristo, ya sabemos que el término Cristo es ungido, lo mismo que Mesías en hebreo, como veíamos la relación o en el paralelismo 1000 años atrás en el Salmo, en el capítulo 2, en el verso 7. Y sigue diciendo, sino a Jesucristo el Señor, nosotros somos vuestros siervos y por amor de Jesús. Pues el mismo Dios que dijo, brille la luz de entre las tinieblas, iluminó nuestros corazones para que brille el conocimiento de la gloria de Dios, reflejando en el rostro de Cristo. O sea, la gloria de Dios, lo excelso que es Dios, la grandeza de Dios, se brilla o tienes relación directa con quién, como dice aquí, con el rostro de Jesucristo. Dice acá, como reflejado en el rostro de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Sabemos que es su Hijo, el que había sido ya profetizado por el rey David, el mismo que fue engendrado desde toda la eternidad por el Padre, y el único el cual dice las Escrituras que es el unigénito de Dios. Estas citas bíblicas que estoy dando nos amplían un poco más este estudio de Cristología para darle respuesta desde la palabra de Dios, tanto a la herejía de los testigos de Jehová que niegan la divinidad de Jesucristo, para ellos es una criatura espiritual, un Dios inferior o un simple ángel, como también lo que dicen los unicitarios. Aquí vemos también que el Padre es uno y el Hijo es otro. Y aquí mismo lo dice, la gloria de Jesucristo está en relación directa con el Padre. Igual que la salvación, igual que es la misión que vino a traernos, igual que la obediencia por la cual siempre se caracterizó Jesucristo, obediente al Padre hasta la muerte, y como dice la Biblia, muerte de cruz. Otra cita bíblica que quiero finalizar es lo que se conoce como la oración sacerdotal, que se encuentra en el Evangelio de Juan, otra vez, en el capítulo 17, y lo vamos a leer del verso del 1 al 5, porque todo es preciosísimo, el ruego o la oración, el diálogo que tiene Jesucristo con el Padre antes de que empezara su pasión propiamente hablando. Esta es por así decirlo, la antesala de lo que después fue los oprobios que recibió Jesucristo, los dos juicios, las humillaciones, la coronación de espinas, la flagelación y finalmente el camino de la cruz y su crucifixión y su muerte en el madero en el Calvario. Entonces, esta oración sacerdotal Jesús ruega por sí mismo, lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, pero solamente vamos a hacer énfasis en el verso del 1 al 5, dice así el apóstol y evangelista Juan. Dice, Jesús ruega por sí mismo. Así habló Jesús. Luego levantando sus ojos al cielo, porque sabía que su Padre estaba en el cielo, dijo, Padre, mire la relación que tiene siempre Jesucristo con Dios, le llama Padre, ha llegado la hora, y empieza a decir, glorifica a tu Hijo. Mire que el mismo Jesucristo está diciéndole a Dios Padre que glorifique a tu Hijo. No dice a uno de tus hijos, sino a tu hijo, porque sabemos que es unigénito. ¿Para qué? Para que tu hijo te glorifique a ti. Esa relación estrecha, lo que se llama teológicamente la unión hipostática entre el Padre y el Hijo. La gloria del Padre es la gloria del Hijo. La honra del Padre es la honra del Hijo. El amor del Padre se ve reflejado como lo veíamos en 2 Corintios 4, 6, en la faz o en el rostro de Jesucristo. Y que el poder que tú le has dado sobre todos los hombres, Él dé vida eterna a todos los que les has confiado. Sabemos que por Jesucristo tenemos la vida eterna y por eso es que veíamos que Él es el que intercede por nosotros, porque el Padre no perdonó ni a su propio Hijo por nosotros, que somos ya hijos adoptivos de Él,
como también lo veíamos anteriormente en la cita que veíamos de Romanos en el capítulo 8, en los versos del 32 al 34. Sigue diciendo, y la vida eterna es muy importante lo que nos dice el mismo Jesucristo, para que meditemos esto, porque este es un estudio meditando y reflexionando en la palabra de Dios. Pongámosle mucho cuidado lo que Jesús dice en el verso 3, y la vida eterna. Vamos a ver en qué consiste la vida eterna. En palabras del propio Jesús dice, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, o sea, el Padre, en que te conozcan al único que es Dios verdadero, que es el Padre, pero igualmente, y, aquí dice y, que es kai en griego, y al que tú enviaste es Jesucristo. O sea, aunque Jesucristo aquí resalta que el Padre es el único Dios verdadero, también sabemos que Jesucristo es su unigénito. Y si es unigénito, también tiene la misma naturaleza, la misma esencia, engendrado directamente por el Padre. O sea, tanto el Padre es Dios como su Hijo es Dios. Y la salvación está, aquí mismo lo dice, en igualdad de condiciones, en conocer a Dios Padre y también en conocer y saber quién es realmente su Hijo Jesucristo. Y ese también, conocer a Jesucristo que va enviado por el Padre, es también reconocer, como lo veíamos también en Juan capítulo 1, verso del 1 al 14, que tiene una naturaleza divina, que siempre existió desde toda la eternidad y que también tiene una naturaleza humana cuando fue engendrado por la Virgen María, que fue profetizado, como sabemos, desde Isaías 7:14 y que se cumple, como lo dice la palabra de Dios, en Gálatas 4:4. Y sigue diciendo, yo te he glorificado en la tierra, porque el Padre manda a su Hijo en la tierra, llevando a término la obra que me encomendaste. Ahora, dice en el verso 5, pongámosle mucho cuidado a esto, ahora Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Vuelvo a repetir el verso 5, porque aquí está lo que se llama en teología bíblica la perícopa, o sea, el pasaje más importante donde está centrado este estudio de cristología. Dice Jesucristo, ahora Padre, glorifícame. El Hijo pide al Padre que lo glorifique. Si Jesucristo no estuviera en igualdad de condiciones al Padre, eso sería idolatría y estaría en contra del primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Si el Padre glorifica al Hijo, el Hijo también tiene el derecho de pedir al Padre que lo glorifique, porque como lo decíamos, tiene su misma naturaleza, su misma esencia, ha existido desde toda la eternidad, aunque el uno es Padre, el otro es Hijo, pero el Hijo es engendrado por el Padre y recibe la misma gloria, la misma alabanza, el mismo honor, la misma adoración. Aquí lo dice, ahora Padre, glorifícame tú junto a ti. O sea, el Hijo estaba con el Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo. Vemos que es una comunidad, son dos los que están aquí relacionados, el Padre con el Hijo, antes de existir el mundo, que es lo mismo que veíamos en Juan 1:1. Ahora, ya sobre ese término gloria, doxa, quiero hacerlo también complementario de esta Biblia de estudio, que es la Biblia de palabra clave de la edición de la Reina Valera de 1960. Ampliemos un poco más el término gloria en griego en relación al texto de Juan 17:5 es doxa, y da a entender que es que según a la composición gramatical, da a entender que la gloria es la misma honra, es el mismo honor en igualdad de condiciones, o sea, está tanto para el Padre como para el Hijo, de acuerdo a lo que dicen los mismos exégetas y los mismos biblistas, tanto de esta Biblia, que es una Biblia evangélica, como cualquier otra Biblia católica, que es lo mismo que piensan todas las principales iglesias cristianas. O sea que está en igualdad de condiciones, en igualdad de dignidad, tanto el Padre como el Hijo. El término en griego koiné es doxa. Entonces, con este corto estudio hoy de la palabra de Dios, en que resaltamos dos características principales en la persona de Jesús. La primera es que es engendrado directamente por el Padre, genetéis, y la segunda es que Jesucristo es el unigénito, único Hijo engendrado directamente del Padre, y también que la gloria o la doxa del Padre es la misma gloria del Hijo. ¿Desde cuándo? Desde toda la eternidad, porque Jesucristo ha existido desde toda la eternidad, está en la misma, en el mismo honor, y está en este momento
a la diestra o a la derecha del Padre y es el único por el cual, como es sacrificado, siguiendo el mandato del Padre, intercede por nosotros. Ahí están. Si quieren las citas bíblicas, las vuelvo a repetir, es el Salmo 2, el verso del 1 al 7, Juan, capítulo 1, verso del 1 al 14, Romanos 8, del 32 al 34, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 1 y 6, especialmente el verso 6, y la oración sacerdotal que se encuentra en el Evangelio de Juan otra vez, en el capítulo 17, verso del 1, pero principalmente en el verso 5. Con eso entonces finalizamos este corto estudio, una meditación, una reflexión para todos los amigos y foristas católicos y evangélicos que siguen esta serie de estudios, de reflexiones, de meditaciones bíblicas, tanto en mi muro como en el foro donde yo administro y que es de todos ustedes, Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos, que ya cuenta con más de 24.300 miembros, y también el foro de mi amigo Johnny Soye, que es Apologeta Católicos, apologetas católicos versus apologetas evangélicos. Muchas gracias a todas las personas que vieron este estudio. Si quieren, como les digo, compártanlo en sus muros, en otros grupos, en sus redes sociales sobre Jesucristo. Y ya para finalizar, quiero antes saludar a todas las personas que en este momento están viendo esta transmisión en vivo y en directo, que la estoy haciendo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, donde yo resido. Está el evangelista Daniel Rivero, bendiciones, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, tiene toda la razón. Nuestro amigo también Claudio Sánchez, simplemente la oración es orar con otra persona. También está también en este momento nuestro amigo Salvador Hernández, también bendiciones. También está a ver, ¿a quién más veo por acá? Nuestra amiga Paula Andrea Solorzano también de Palmira, bendiciones a ella también. Veo también a Juventino García también, a Misterio Roblero también, saludes, a nuestro amigo Alberto Ramírez también, saludes, a Fernando Iván López Molina también, gracias por estar viendo este video, compártalo. Nuestro amigo católico Josué David, que también siempre es fiel a estos estudios. Nuestro amigo también Ciro Ignacio Aguilar Galvan dice: buen tema, bendiciones, gracias, de eso se trata, para compartirlo. También Alberto Ramírez, gracias, bendiciones. ¿A quién más veo por acá? Ya saludé a Ciro Ignacio Aguilar, a Manuel de Jesús también. Bendiciones. A nuestro amigo y moderador Mónico Vázquez también, bendiciones. A Gilberto Ramírez también, bendiciones. Bueno, son las personas que yo... A Johnny Mauricio Cáceres también. Gabriel Rodríguez, Andrew Castro también, a José Laones también, que Gabriel Rodríguez, evangelista Ángel Regalado también, bendiciones. Martínez Orlando también, nuestro amigo también Roberto Caso, nuestra hermana Gloria Martínez, bendiciones, hermano Guido Rojas, nuestra hermana también de Estados Unidos, López Mayra, buenas noches, hermanito Guido Rojas, bendiciones para la hermana Mayra López, gracias por sus ofrendas con las cuales hemos repartido folletos en diferentes parroquias. También nuestro amigo Rigo Herdes también, bendiciones. Silvio Ruiz Ferreira, Jaime Méndez también está viendo el video. Silvio Ruiz, Adolfo Quintero también, estoy saludando también a
a Pedro García también, bendiciones, a Judy Uy también. Bueno, todas estas personas que están viendo el video, compártanlo. Salvador Hernández también. Bueno, hay varias personas. Este corto video de hoy era 5 citas bíblicas en relación a Jesucristo engendrado por el Padre y el unigénito de Dios, también con lo que vemos en el griego koiné, el término monogenes, el término doxa, que es gloria, y el término genes, que también viene genetes, que es engendrar. Bueno, entonces son las personas que aquí alcanzo a mirar, que vieron este video. A todos ellos mil gracias. Si quieren pueden compartirlo en sus muros, en las diferentes redes sociales, defendiendo y dando respuesta tanto a la herejía de los testigos de Jehová como también la herejía o la desviación bíblica de los unicitarios. Gloria Martínez, ya había saludado. No quiero, Adolfo Quintero también, López Mayra, bueno, nuestro amigo Stoico Ortega, bendiciones desde Madison, Wisconsin, gracias. Jesús Montiel, hola varón, buenas noches, Dios te bendiga, igualmente. Jesús Montiel, José Pacheco también, Adolfo Quintero también, todas estas personas que, bueno, ahí está. Evangelista Daniel Rivera, varón que hablas, si amas a Dios como quieres predicar, ¿por qué no te encierras en una habitación y ora? No salgamos hasta que te presente Cristo y le dices, me humillo, enséñame lo que yo vivo. Bueno, ahí está hablando evangelista Daniel Rivera, que está interactuando con otros foristas. Gabriel Rodríguez también, bendiciones. Bueno, entonces con eso terminamos este pequeño estudio sobre Jesucristo, el unigénito de Dios. Quedamos como siempre en la paz, en el amor y en la verdad que nos une, teniendo en cuenta que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.